14:30 horas. Feliz fin de semana y buen principio de semana. Aquí desde Vivir Bien les deseamos una vibrante y radiante semana. ¿Cómo estás, Alexandra? Bienvenido. ¿Cómo voy a estar feliz que usted está aquí de Gracias, vuelta? muy bien. Llegó muy radiante, contento. Gracias, gracias. Hoy tenemos un programa imperdible porque vamos a estar conversando con Mónica López, psicóloga, especialista en felicidad, directora del Instituto del Bienestar y autora de un gran libro, De la Generosidad. Así que acompáñennos y vamos para allá. ¿Cómo está usted? Bien, feliz Bienvenida, Mónica. de estar acá con ustedes. Hola. Tenemos un tremendo tema hoy día, ¿cierto? Porque vamos a conversar Maravilloso. del mindfulness y del aquí y el ahora, la importancia que tiene estar en el aquí y el ahora. Exactamente. ¿Qué está pasando con eso y qué es el mindfulness, Mónica? El mindfulness es la habilidad de estar presente en este momento, aquí y ahora, con atención plena a lo que vivimos. Y eso es sin juicios, sin juzgarlo si este momento que vivimos es bueno o malo, simplemente es. Lo cual nos permite disfrutar mucho más todo el momento que vivimos, todos los segundos. También nos permite tomar mejores decisiones, porque no es algo desde el impulso, sino que puedo tener ese segundo de ventaja para poder conectarme con lo que estoy viviendo, pensar, sentir y de ahí actuar. O sea, son palabras mayores porque parece fácil, pero en realidad es Se muy entrena, complejo. se tiene que entrenar. A ver, eso lo has dicho muy bien. Se tiene que entrenar. Exacto. O sea, hay que agarrar un hábito al respecto. Hay personas que tienen la habilidad innata y que están muy conectadas con lo que viven, en sus relaciones, que son personas que viven más el ahora, ¿ya? Que no hacen muchas cosas a la vez, que eso es algo muy importante. Cuando alguien quiere de verdad empezar a practicar el mindfulness en su vida, una de las mejores frases para partir es poder hacer una cosa a la vez. Pero ¿cómo tomamos conciencia, por ejemplo, para estar en conciencia plena, en el aquí y el ahora? Porque generalmente, sobre todo nosotras las mujeres que somos mucho más emocionales, siempre estamos atentas a muchas cosas. ¿Cómo logramos llegar acá? Estar en Primero conciencia darnos plena. cuenta de lo importante que es estar presente. Porque si yo siento o creo que de verdad hacer 1000 cosas a la vez me va a beneficiar, voy a seguir haciéndolo. Entonces primero tengo que estar convencido de que de verdad poder prestar más atención tiene beneficios para mí y quiero trabajarlo, quiero activamente dirigirme a eso. Entonces, por ejemplo, las mamás que están viendo al niño, cocinando o de repente haciendo 1000 cosas, las mujeres entre el trabajo, poder decir, a ver, voy a terminar esto que estoy haciendo y una vez que lo termine voy a pasar a lo siguiente. Y cuando yo hago cosas en secuencia, me equivoco menos, puedo rendir mucho mejor, me estreso menos también, que eso es muy importante. Entonces, la productividad, que hoy en día se mal confunde, es como hacer muchas cosas al mismo tiempo, el hacer. Pero en realidad producimos mucho más y mejor y a un menor costo personal por el estrés cuando realmente nos concentramos en hacer bien cada una de las cosas y las hacemos en secuencia. Dale, No, es que estaba dale, hablando algo Alexandra. súper importante. Es súper bonito como suena, pero llevarlo a la práctica es muy difícil porque hay algo que nos juega muy en contra, que son los pensamientos. Esos pensamientos que no nos permiten estar acá y que no sabemos cómo entrenar la mente y que ahora, gracias a los programas, a lo que uno ha ido aprendiendo, va entrenando nuestra mente. Entonces, estamos acá, pero estamos pensando, sobre todo las madres en el trabajo, lo que tenemos que hacer después. O aquellas personas que están sufriendo penas de amor o han perdido seres queridos, Sí. etcétera, trabajo, están pensando en lo que pasó ayer o viene mañana. Entonces, eso yo creo que es lo que nos juega más en contra de ser más productivos y vivir en este minuto. Por eso es importante hablar de que es una habilidad que se puede entrenar y se puede practicar. Hoy día vamos a compartir un montón de ejercicios también para que los puedan eso hacer en está la buenísimo. casa. Eso es muy bueno. Para que aprendamos a meditar también, porque no se trata de estar en flor de loto haciendo om, no, es mucho más sencillo y uno lo puede practicar de muchas formas distintas. Y creo que también es poder entender y conectarnos con que en realidad muchas patologías, muchas dificultades, la depresión, a veces exceso de pasado. Es estar demasiado pendiente de aquello que pasó, de lo que te arrepientes, de aquello que O sea, es podría estar- haber sido. Una depresión puede ser estar distraído totalmente. Estar distraído de lo que estás Totalmente. viviendo en tu hoy. Perfecto. Y la ansiedad justamente es lo contrario, es estar pensando demasiado en qué pasaría si, y empezar a pensar en ese exceso de futuro. Ojo, no está mal, no quiere decir que no haya que soñar, que no haya que tener propósitos, pero cuando uno está pensando, por ejemplo, yo estoy hablando contigo y estoy pensando en qué es lo que voy a hacer mañana, me estoy perdiendo esta conversación. Estoy perdiendo de conectarme en ese momento. Para mí estás diciendo algo súper clave que antes lo has mencionado y ahora lo acabas de decir de otra manera, que mucha gente no se da cuenta ni cuando está presente. O sea, eso es grave.
Se nos va la vida. O sea, es grave. Más de la mitad del tiempo nuestra mente divaga a otros pensamientos. Más de la mitad de esta conversación probablemente nosotros mismos vamos a estar pensando en otra cosa. Y eso es la realidad y es lo que nos pasa a todos, ¿ya? Ahora, yo creo que es súper importante desde ahí poder ser amable con uno en este entrenamiento o en esta práctica, entender que quizás cuando vamos a meditar van a pasar pensamientos intrusivos, se nos van a meter de repente el como, dejé la olla prendida o no, o pasó algo, tengo que mandar este mail. Simplemente, en vez de enganchar en esos pensamientos y detener la meditación y ponerme a ver el mail o lo que sea, es como, después lo veo. Tú dijiste algo súper importante. Sacarlo amablemente. Mandé el mail, apagué el fuego. Son preocupaciones. Si nosotros tuviésemos conciencia plena en el aquí y el ahora, obviamente que hubiésemos mandado el mail, etcétera. Pero hay algo que nos juega muy en contra en esto, que el ser humano siempre quiere no sentir displacer, no queremos sentir sufrimiento y queremos estar bien. Y en ese estar bien estamos haciendo todo y más yendo contra las emociones negativas que vienen para no sentir ese displacer. Y eso muchas veces es lo que nos enreda y nos hace salir del aquí y el ahora. Entonces yo creo que te aportaría 2 puntos que son re importantes y que para iniciar la conversación. Uno es la aceptación de que en el fondo tuve una pérdida, perdí el trabajo, claro. No sé, mis hijos ya no están, me llegó una etapa, no sé, te pongo un ejemplo, la menopausa, por ejemplo, etcétera. Y que eso es, o mi marido me fue infiel y perdí mi matrimonio, eso es la aceptación. Y luego viene la compasión, donde en la compasión no entra el ego y entonces nos permite evolucionar más para estar en el aquí y el ahora. O sea, dejar todo lo ego, esto me pasó, fui buena madre, buena señora. Y por eso el mindfulness ha dado tanto resultado con el dolor crónico, por ejemplo. Claro. De hecho, hay muchos programas de mindfulness basados en reducción de estrés, que es bien importante entender que el mindfulness, ojo, no viene de una religión, o sea, si bien rescata principios budistas y todo, esto es muy abierto, es amplio, es para todos y es universal. Y justamente tomando esos 2 puntos que son tan clave en el mindfulness, que es la aceptación y la compasión, justamente tiene resultados bastante potentes porque yo acepto lo que es, la realidad que se me está presentando aquí y ahora. Entonces, más que juzgarla, si es algo bueno o malo para mí, si por ejemplo tengo un dolor, muchas veces el sufrimiento es producto que nos resistimos a ese dolor. O sea, me fueron infiel veces, o sí. Murió alguien querido. Entonces yo me resisto y yo no quiero que sea así. Entonces sufro porque me duele y yo no quiero que sea así, quiero cambiarlo. Esa falta de aceptación de la situación como tal es lo que me lleva al sufrimiento. Cuando tú aceptas y dices, ok, esto es lo que se me presenta, y eres mucho más consciente de qué te pasa a ti con eso, qué siento, qué pienso, cuáles son mis emociones al respecto, te permite entrar en otro estado que es más autocompasivo, donde uno puede ser incluso más amable con uno mismo en los procesos difíciles que está viviendo. Eso te permite, no es escapar del dolor, no es voy a aceptarlo todo y hacer que me dé lo mismo, no. O sea, no es resignación, No porque muchas personas confunden la aceptación con una resignación y no tiene absolutamente nada que ver. Tiene Es que ver, aceptar que es la realidad. eso es. Se hizo una reunión donde se preguntaba, levanten las manos los que se van a morir. Y solamente 2 levantaron la mano. Y todos nos vamos a morir. No sé cuándo, pero todos. Levanten la mano los que se van a morir. Levanten la mano los que se van a morir. Y solamente 2 Claro. de 100 personas levantaron la mano. O sea, en el fondo, no tomar conciencia de cosas que van a pasar en la vida. O sea, eso es lo que no nos permite. Y la autocompasión desde ahí, o sea, poder decir, mira, voy a morir. ¿Cuánto es el tiempo que me queda? No lo sé. Pero finalmente, el poder ver autocompasivamente, que no es sentirse pena sobre mí ni victimizarme, no. Se trata más bien de ser amable, porque a veces la persona que es más dura con unos es uno mismo. Exactamente. Entonces, O sea, totalmente. desde ahí, poder, por totalmente. ejemplo, trabajar el, ¿sabes qué? Soy consciente de que quizás tengo dolor en mi espalda, o tengo dolor en mi estómago. Quizás algo pasa conmigo, quizás necesito descansar. Todos esos pensamientos que vienen detrás, los pude tener gracias a que me conecté con mi cuerpo y capté con atención plena la sensación que tenía. Hay personas, por ejemplo, que llegan a la consulta y vienen, no sé, con el paraguas, la mochila, con todo, y están súper cargadas con todo, y yo le digo, ponte cómoda. Y siguen así. Y uno las ve y están notoriamente incómodas. A veces no sabemos acomodarnos, porque nos falta esa conexión con el cuerpo, no nos vemos. No nos vemos. Mira, para mí estás tocando puntos que son súper delicados. Hay algo que nos juega en contra como seres humanos en ciertos países más que en otros, ¿sí? Porque tú cuando
te das cuenta de la realidad que se está viviendo, por ejemplo, en Chile y en muchos otros lugares, que es competencia, el pisar al de al lado, no preocuparte en absoluto de lo que hay. Poca empatía. Poca empatía, cero empatía, cero empatía. Te das cuenta de que eso te juega en contra una pasada para estar en el aquí y en el ahora. O sea, Ahora, no nos han inculcado esto de chiquititos y ojo, creo que estamos haciendo una labor tremenda con programas como Vivir Bien, instruyendo a las personas, pero que realmente hay que darle más, Yo creo hay que que avivar esto mucho más. es importante hablar de que esto no es algo de moda y como la tendencia. No. Esto es algo que es milenario y que gracias a la vida que se está difundiendo en estos espacios, en otros, y que podemos aprenderlo de maneras sencillas. Como tú dices, ojalá desde los más chiquititos. Hoy en día en Chile hay muchos colegios que están implementando mindfulness. Hoy en día los gobiernos, de hecho Gran Bretaña puso en el Parlamento una comisión especial para ver cómo instauraba el mindfulness en las políticas públicas. Muchas grandes organizaciones a nivel mundial están trabajando con mindfulness. Sí. O sea, que tenemos esperanza por todas partes. Yo soy optimista. Y porque, a ver, aquí viene la pregunta y el matiz. Yo que estoy aquí sentado y le quiero transmitir lo mejor a la persona que nos está viendo ahora, tanto para ellos como para ellas, en este minuto, ¿qué es lo que realmente les podemos entregar como para que empiecen a tomar contacto con el aquí y el ahora, para que se hagan cargo de esto y darse cuenta de que sí hay esperanza, a pesar de que la vida en este minuto para esa persona quizás es un calvario, pero que de alguna manera lo podemos revertir inmediatamente? Primero es la esperanza de que siempre se puede estar mejor. Yo creo que eso es clave. O sea, hay que mantenerla siempre, la esperanza de decir, sí, sea lo que sea, lo voy a transmutar. Sea lo que sea que tú estés pasando, en el fondo puedes estar mejor. Yo creo que esa convicción es importante para partir en cualquier práctica. Por otro lado, creo que el mindfulness, si bien ha documentado muchísimos beneficios físicos, cognitivos, emocionales, creo que hay uno que yo destaco demasiado, que es que el mindfulness nos ayuda a ser mejores personas. Nos ayuda a conectarnos con esa empatía, con la bondad. Y cuando uno es más empático con uno mismo y con los otros, empiezas a tener relaciones más saludables. Creo que eso ya debiese ser suficiente motivo. Marca una diferencia. Para que una persona pueda decidir empezar a hacer este tipo de prácticas y a detenerse. Quizás hay personas que dicen meditación. No, yo no soy de esas personas, yo soy más activo, yo no voy a estar en onda zen. Pero hay muchas formas de meditar. De hecho, me gustaría, por ejemplo, que pudiéramos quizás hacer una práctica. Pero 10 segundos. Antes, un poquito de paciencia, porque ya las personas se están contactando y manifestándose en la casa, y tenemos a María Eugenia con el siguiente tuit que dice: a mí en mindfulness me salvó la vida textualmente. ¡Wow! Mi secreto además es el agua. Soy bipolar suicida y de corazón les digo que se puede hacer una cosa a la vez y ser feliz. Acá les comparto mis tareas. Mi tarea favorita, lograr la mente sabia. Qué bonito lo que acaba de transmitir. Qué bonito. Y te das cuenta que independiente de tu dolor, independiente de tu dificultad, el poder hacer algo, el poder sentir que en tus manos está poder hacer un cambio positivo en tu vida, que tú puedes hacer algo diferente, ya sea a través de la meditación o a través de otras prácticas. Pero acá lo que hablamos del mindfulness se trata de disfrutar la vida y no perdértela, porque vivimos en el piloto automático. Hay un tema súper importante, ese y otro que voy a tocar con respecto al Twitter que mandaron. El piloto automático, el comer mecánicamente, el estar en la ducha pensando en lo que tenemos que hacer. Y en los pacientes que desgraciadamente tienen más trastorno de personalidad y conductas más limítrofes, son más borderline, que viven más en esta cosa entre lo blanco y lo negro. Exacto, sí, se usa mucho el mindfulness o el tomar conciencia plena para poder, porque tienen un malestar emocional y que mucha gente lo pasa y agradece a través del programa lo que es el aquí y el ahora. Sí. En ese malestar emocional no tienen herramientas para hacer frente a una emoción tan negativa, que finalmente no tenemos el poder. Sin embargo, si nosotros tomamos conciencia en el aquí y el ahora, que estamos sentados haciendo este programa, que estamos sanos, que, entre comillas, todos tenemos problemas, son aprendizaje. El malestar emocional son como olas que van a venir y se van. Hay que surfearlas. Entonces, cuando no vamos en contra, podemos fluir.
todos los beneficios además que tiene el mindfulness o el tomar conciencia plena, con toda la parte cognitiva, que el lóbulo frontal que está acá, que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con el control de impulsos, sobre todo para este tipo de pacientes que generalmente se quieren cortar, subliman a través de la comida, a través de un suicidio, etcétera. Finalmente te ayuda a tomar conciencia, a mirarte y a parar y frenar y decir: yo puedo organizarme, puedo planificar mi vida, como el ejemplo de ella, que tenía todos sus papelitos. Exacto. O sea, de esta manera voy a seguir funcionando. Puedo regular mejor mi impulsividad. Se ordenan. Exacto, me ordeno, regulo y también te da la pausa para poder responder. No desde el impulso, no desde el automático, como hablábamos al principio, sino que empiezo a decir, a ver, me pasa algo, lo siento, me conecto, me doy cuenta de qué me pasó frente a esa situación que viví. Y luego de eso, elaboro una respuesta. Ese proceso interno de darte cuenta cómo sentiste lo que viviste, esa pausa es tan necesaria. Si uno se pusiera a pensar en todos esos segundos que uno dice, pucha, si hubiera tenido o lo hubiera pensado un poquitito más, no hubiese pasado. No hubiese quizás pasado tal cosa o tal otra. Pero eso porque actuamos mente emocional, Exacto. regidos por la emoción. Mira, es tan bravo y que se nos va la vida que manejamos automáticamente o vamos caminando sin darnos cuenta que lo que hay es tan simple como poder estar en contacto dentro de nuestro cuerpo. Nos disociamos con una mente en un pensamiento donde yo estoy pensando quizás qué cosa y no estoy poniendo atención a lo que pasa con mi cuerpo. Es como si estuviésemos completamente desconectados. Exacto, totalmente. Y desde ahí, por ejemplo, uno puede incluso practicar o hacer este tipo de prácticas caminando. Claro. O sea, tú, por ejemplo, puedes salir a caminar por tu casa, pero es una caminata más atenta, sin el celular, sin la tarea de voy a ir al supermercado, sino que empezar quizás a caminar más lento, respirando profundamente, sintiendo el aire que entra en tus pulmones, observando y contemplando tu entorno. Quizás te vas a dar cuenta que había un balcón con macetas de colores preciosos que antes no lo habías visto. O que hay un árbol que está otoñando. O un edificio que apareció. Hay un edificio que apareció. Claro. O las caras de la gente. Empiezas a, en vez de estar en la fila al banco, al supermercado, estar ahí chateando todo el tiempo, quizás conectarte con alguien, mirarlo, sonreír. Y en ese contacto es donde pasa la vida. Es que bueno, aquí hay varias cosas. Primero, la maravillosa palabra que se ha pronunciado, que la ha dicho Alexandra, la desconexión. Yo creo que primero, para conectarse uno, hay que desconectarse por todas partes. Que sacar las pantallas. Tener ese templo, mini espacio interior en el cual solo estás tú y nadie más que tú. Porque, como decías tú, Alexandra, uno camina por la calle, le pasan 1000 pensamientos, no les hace caso, emociones, y de repente esas adicciones son a causa de que tú no has prestado atención a todas las circunstancias que estabas viviendo y se transforma en una pelota atroz y ¡pum! Te revienta y ahí ya... Evadiendo a través de... Evadiendo. Mira, es tan simple como a veces... No sé, yo me propongo en la mañana y digo, antes de salir de mi casa, hoy día voy a hacer un acto de generosidad. Entonces voy a ser amable con el otro. Y ya con eso estoy atenta a poder dar la pasada para que pueda pasar alguien, o no sé, darle la mano, saludar en el ascensor, y ya estoy más consciente del entorno. Ahora, hay un tema súper importante para que no nos confundan y quisiera aclararlo. Me costó mucho cuando yo empecé a hablar del aquí y el ahora con la gente más cercana, porque lo tomaban como algo muy livianito, como que no existía, porque entonces cómo uno lo hace con los colegios, con las inversiones, etcétera. Uno no habla en el aquí y el ahora con respecto a las inversiones, etcétera, porque eso a largo plazo. Uno habla con todo lo que tiene que ver con las emociones. Si estamos acá, podemos solucionar problemas porque hoy día estamos vivos, porque hoy día estamos, o sea, probablemente voy a enfermar, nos vamos a morir, nos van a pasar cosas, pero hoy día nos están pasando. No lo decrete usted. Sí, pero es algo que es la realidad de la vida, pero hoy día estamos. Sí. Y en este estar estamos respirando, nuestra familia está bien. Entonces, si nosotros logramos tomar conciencia de eso y no salir, no irnos a algo que no viene, porque si no hay pensamiento, no hay sufrimiento. Es importante poder también disfrutar más la vida, porque muchas veces hay personas que van perdiendo la capacidad de disfrutar. Entre el estrés, la ansiedad y todo esto que fue, como que nos perdemos el momento, nos perdemos que de repente, no sé, tomo un vaso de café, un vaso de agua y poder saborearlo, poder sentir su aroma, poder conectarnos y poder tomar decisiones también en base a qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos nutre. Entonces, por ejemplo, pensando en esta conciencia y para poder llevarlo a la práctica, desde la alimentación, por ejemplo, muchas personas han trabajado lo que es el mindfulness eating o la alimentación consciente, ¿ya? Y bajan de peso, ¿ah?
El es 86% en programa, porque tiene muy uno- buen pronóstico Exacto. positivo. Porque fíjate, Alexandra, que uno cuando se sienta a comer por norma general no está comiendo, no se engañen, engullen, que es Exacto. muy diferente. Y Ahí- es poder detenerse esas pequeñas cosas. Por ejemplo, Jon Kabat-Zinn, uno de los pioneros en traer el tema del mindfulness a Occidente, por ejemplo, él hacía el ejercicio con una pasa. por Ese es muy ejemplo. bueno, el de la pasa. Entonces, simplemente tú tomas una pasa o cualquier alimento y al final es mirarlo, observarlo y poder ver su textura, su temperatura, poder ver poder sentir cómo se siente el roce en tus dedos, poder mirar los colores, darte cuenta que quizás no todos los lugares de la pasa son iguales. Incluso empezar a honrar el alimento y empezar a ir más allá. Por ejemplo, ¿qué tuvo que pasar para que esto esté acá? Quizás quién sembró la uva, cómo se convirtió en esta pasa, así como todos los días de lluvia, de sol, todo lo que pasó para que este alimento convertirse. se trasladara del lugar donde estaba en la tierra a tus manos. Y cuando uno mira el alimento de esa forma, honrándolo, apreciándolo, ¿ya? Ese trabajo que es de apreciatividad, que es importante, porque yo no puedo agradecer Si no si no aprecia. aprecio. Entonces primero aprecio algo y cuando lo aprecio, después puedo mascar un pedacito de la pasa, chiquitito. De esto puedo tocarlo con la lengüita, poder saborearlo, a ver cómo se siente, olerlo, sentir su aroma y poder así como de repente pegar una pequeña mascada y saborear y sentir y conectarme. Y quizás te vas a demorar 3 minutos, Antes de 4 tragar, minutos, exactamente. antes de tragarte ese bocado. Ojo, no es todas las comidas y todas las cucharadas hacer esto. Por ejemplo, uno puede practicar mindfulness y hacer una comida, elige un día a la semana, para que tus 5 primeros bocados sean mindfulness. Entonces, es un entrenamiento consciente, donde tú, por ejemplo, puedes empezar a sentir, a conectar, a ver los sabores, empezar a apreciar lo que está ahí. Y esas personas, lo que pasa es que empiezan a elegir también con qué quiero nutrirme. Porque Pero por probablemente supuesto. no voy a mirar así quizás un alimento muy procesado, con muchas etiquetas, alto en sodio, azúcares y cosas. Eso va a ser más automático. Claro, versus una fruta o algún alimento que va a nutrirme de una forma distinta. Por eso se ha asociado también mucho el mindfulness en programas de reducción de peso, poder estar en el fondo más saludable, más O allá sea, de el lo estético. objetivo, uno de los objetivos principales, aparte de estar aquí en el ahora presente con la comida consciente, es evitar por todas partes la ansiedad y el Exacto. nerviosismo. Pero O sea, ¿sabes cómo tú la evitas? Porque se hacen estos programas que uno le enseña a no tragar automáticamente. Primero, estar 100% consciente con tu plato de comida. Sin ver la teleserie la al mismo teleserie, tiempo. Pero vivir bien, sí, Sí, recuerden. eso sí puede ser una buena compañía, porque aprendes sin entre medio. celular y además mirando el plato, o sea, la cantidad que tengo, el colorido, Claro. el aroma y luego masticando, Sentidos, Los sentidos. activando todos los sentidos y luego masticando lentamente, que es lo que no hacemos muchas veces. Y cuando Tragamos. uno mastica lentamente, obviamente te ayuda a que sea todo más rápido, tu metabolismo funcione mejor. Entonces uno empieza a registrar nuestro cerebro, la saciedad y a registrar que realmente comimos. Y De eso hecho, te va hay cambiando. muchos estudios, por ejemplo, que han validado que nosotros, las personas, por ejemplo, que comen solamente el 70% del plato, son personas que están alargando su vida, ya que tienen más longevidad. Las personas que comen hasta el 70% de la capacidad, no hasta que estoy así ya full O sea, y el no que puedo come más. hasta reventar. No, ese es un pésimo indicador que puede incluso acortarnos la vida. Mira, ¿quién Y come justamente- rápidamente y quién come, como dijo Sergi, hasta reventar? Los ansiosos. No Exactamente. toman conciencia, comen. Claro, porque Por están eso el acelerados. mindfulness lo que Exactamente. te ayuda es a poder detectar a tiempo cuándo estoy satisfecho. Y quizás es a la mitad del plato. De hecho, se ha visto y se han hecho muchos experimentos, por ejemplo, con platos gigantes, con platos pequeños, cuánto come la gente. Y a veces la gente no toma dimensión, o las personas no tomamos dimensión de cuánto estamos comiendo, porque simplemente comemos todo lo que se nos presenta en el plato, sin medir si realmente estoy satisfecho o incluso me gusta este alimento, me gusta cómo está preparado, simplemente como lo que hay. Y de repente elegir, tomar decisiones ahí, no guiarse por el impulso, nos ayuda a tener un mejor control del peso y frente a otras adicciones también. Por eso también ayuda tanto en adicciones a drogas, alcoholismo, ¿Por qué estás tomando compras alcohol? compulsivas. Exactamente. O sea, tomar la decisión, por ejemplo, es como, no es como, qué lindo los zapatos me voy a comprar aunque tenga 300 más y esté endeudada. No, es por decir, a ver, Pero lo ahí, necesito. ahí hay un...
Hay otro programa hay un entero, pero sí. Eso te iba a decir, hay un Pero trasfondo sí fuerte con eso. es importante Porque entender que tiene las razón, decisiones... es una compra compulsiva. ¿Y Por eso digo Porque, que hay un trasfondo fuerte que ahí. en ese minuto tú estás sublimando nuevamente, igual que el alcohol, igual que la Exacto. droga, un sentir emocional Y donde no estás tienes la evitando herramienta. estar contigo. El sufrimiento. Entonces, finalmente lo que hace el mindfulness es ayudarte a conectarte contigo mismo, con tus emociones, sensaciones, y eso te ayuda a saber mejor quién eres. Es tener más claro tu identidad, es poder conectarte y agradecer el hecho de que estás vivo, y eso poder también transmitirlo al resto en relaciones más saludables con los demás. Entonces, desde ahí, por ejemplo, muchos estudios han mostrado que las personas que practican mindfulness, idealmente, muchos estudios muestran 30 minutos 3 veces a la semana, idealmente. Eso Tampoco es tanto en todo caso, ¿eh? No no es es estar todos los días. Eso, por ejemplo, se ha visto como base para poder empezar a tener conductas compasivas. Como la Y tu base. entrenamiento cerebral, porque tu cerebro cambia. Cambia. La corteza prefrontal izquierda está asociada con mayor emociones positivas, es el lugar donde empiezan a pasar todo este control también de impulso, la regulación emocional pasa más en esa zona. Las emociones más desagradables están en el lado más derecho. ¿Qué pasa? Que cuando practicamos mindfulness es como si nuestro cerebro se incendiara en esa zona. Entonces nos hace más bondadosos, más compasivos, más atentos al resto. Somos personas que están más atentas al reciclaje, al medio ambiente, dejamos el individualismo y empezamos a sentirnos mucho más interconectados con el resto. Entonces, desde ahí yo creo que los beneficios son muchos en términos de patología, como vimos, depresión, ansiedad, adicciones, el tema de la alimentación, las compras compulsivas, etc. Se ha visto también en muchos trastornos de personalidad y en muchas dificultades que nos va a ayudar siempre a ser más feliz. De hecho, dentro de las claves que la ciencia de la felicidad ha estudiado como básicas para poder realmente aumentar nuestro bienestar, está el mindfulness como un área global muy significativa. Mira, Serie, tengo algo que aportar de lo que tú estás diciendo. Nos preocupamos de no estar gordos, nos preocupamos de las canas, nos preocupamos de las arrugas. Y tomando lo que tú estás hablando de nuestro cerebro, las emociones, no nos preocupamos de nuestro cerebro que se va adelgazando con los años. Exacto. Sin embargo, se ha comprobado que cuando uno practica conciencia plena, cuando uno en el fondo entrena su mente, uno puede permanecer en el tiempo que el cerebro no se adelgace tanto y por lo tanto cognitivamente tener una mejor calidad de vida. Exacto. Ahora, ¿cómo tomamos conciencia, Mónica, si estamos en una vida tan ajetreada, donde muchas veces tenemos la mejor intención de cambiar, pero nos pilla la máquina porque nos exigen, porque nos piden, etcétera? ¿Cómo nos detenemos a practicar esto? Primero pensar en qué es lo que sí puedo hacer, porque excusas van a haber siempre. Entonces, primero es decir, a ver, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Tienes un minuto en tu día? Quizás parte por ahí. Entonces, desde un minuto en tu día, tú puedes poner en práctica ciertas cosas. Y luego, si realmente tú tienes la decisión y la convicción de empezar a entrenar esta habilidad, empiezas a sumar cosas. Porque el mindfulness es algo que puedes practicar incluso lavando los platos. Mónica, pero aquí vamos a poner en confrontación un momentito, porque yo me pongo en el lugar de la señora que ahora nos está viendo en la casa. ¿Sí? Digo, mi marido no me hace ni caso, tengo que darle de comer a mis hijos, tengo que lavar, tengo que fregar, tengo Estás que en el planchar. hacer. En el hacer, y no veo la luz por ninguna parte. Entonces, tú me dices que con un minuto ya sirve para cambiar ese estado. Para partir, sí, por supuesto. Incluso lavando los platos. Incluso tú puedes lavando los tomar platos. Por conciencia. eso te digo, duchándote. Sí. No es como... ¿Sabes que hay personas que pueden decir, no tengo tiempo para meditar o darme el espacio para hacer una meditación formal? ¿Ya? Como le vamos a mostrar acá. Sino, lo puedo hacer mientras me ducho. Y simplemente mientras te duchas, en vez de estar pensando en el día, en lo que te vas a poner o en lo que sea, simplemente date ese segundo para poder disfrutar del agua. Sentir Pero a lo el mejor agua, cómo te sentir, cae. poder conectarte y más allá de empezar a juzgar otra cosa, oye, que estoy gordo, que estoy... No, es como, está Sentir el calentita, agua. qué rico, sentirla. Sí, aunque esté Sí, apurado. En el- el agua, por ejemplo, usted. cuando uno lava platos, o sea, lo que hace mucho el mindfulness en lo cotidiano es que uno puede volver a retomar el placer del juego. De que si, por ejemplo, estás lavando platos, estás tan conectado con eso que empiezas, por ejemplo, sin querer, de repente con el mismo detergente, a hacer globitos. O empiezas así como a ver las burbujas. Empiezas a sentir tus manos. Empiezas a sentir la suavidad del plato. Y quizás te vas a demorar más o menos, da lo mismo el ritmo en que lo Mira, hagas. yo quisiera pero es decir sentirte más conectado. Algo súper importante para la dueña de casa, que suena súper bonito todo lo que estamos hablando, pero a lo mejor si damos un ejemplo, yo traté de pensar qué ejemplo podía dar. Cuando mi hijo se fue a Estados Unidos,
que fueron hace 2 años atrás, pasaron 3 días que yo seguía yendo a la consulta y no quería comer. No estaba... ¿Tú no querías comer? Tenía una pena tremenda y no estaba comiendo nada porque me daba pena, entonces no estaba en el aquí y el ahora. Porque si yo hubiese estado en el aquí y el ahora, seguía teniendo pacientes, yo estaba viva, mi hijo había llegado bien. Me llamó un amigo y me dijo, Alexandra, ¿cómo estás? Yo le conté, me dijo, mientras él está súper bien instalado en una vida nueva y comiendo y muerto de la risa, tú estás dejando de alimentarte, etcétera. Y tomé conciencia y dije, ¿qué estoy haciendo? En realidad, hay ciertos procesos de la vida que no nos van a cambiar. Yo estaba en el aquí y el ahora y en realidad todo estaba funcionando y yo no estaba acá. Me estaba dejando llevar por una pena porque se había ido, pensando que lo que iba a pasar. Y ese es el ejemplo para la señora que está en la casa, que cuando los hijos no la llaman por teléfono, cuando hay problemas económicos, cuando hay un problema de enfermedad, siempre hay algo que encontrar positivo, agradecer y volver a conectarse y a lo mejor disfrutar la ducha o jugar con el, no sé, con el detergente de las manos, porque a todos tenemos que pasar cosas difíciles, pero que finalmente si estamos en el aquí y el ahora, van a ser más fáciles de resolverlas si estamos en plenitud. Y cuando estamos distraídos por alguna preocupación o por algo que nos angustia y nos saca del presente, quizás lo más simple es volver a conectarte con tu respiración, volver a respirar profundo, sentir cómo tus pulmones se llenan, y eso te conecta de inmediato con la vida que estás viviendo. Claro. Yo creo que hay que tener ojo que al final quizás ese dolor o esa pena que estaba ahí presente, que tenía tu mente en eso, por ejemplo, poder hacer un ejercicio compasivo contigo, de poder abrazarte, de poder así como ver tu pena, sentirla. Y a veces hay duelos, hay penas que hay que vivirlos. Hay que vivirlo. Porque yo me puedo volver a trabajar y conectarme evadiendo. Ahí está la aceptación. Y, claro, simplemente tengo pena. Y hoy día quizás en vez de decir el estoy bien automático, cuando te preguntan cómo estás, sí, uno dice sí, bien. Estoy triste, estoy un poquito triste porque me pasó Uy, eso esto. no lo vas a escuchar prácticamente. Pero eso es por ego. No seas tan pesimista. Ninguna. No, Es pero es empezar verdad. a- Tú es le preguntas a empezar alguien, a- aunque esté mal, te van a decir súper bien o bien. ¿Tú crees que le interesa a la gente cuando tú me preguntas cómo estás, me estás preguntando desde lo más profundo de corazón o es como Esa es la algo pasada. cliché nomás? Hola, ¿cómo estás? Yo Porque creo eso es que importante. Muy importante. Más del 70% de la comunicación no es verbal. Si yo me detengo, te miro y te digo ¿cómo estás? Probablemente tu respuesta no va a ser un bien tan fácil. Si yo me encuentro Depende contigo en la cómo yo calle lo- y me preguntas Si cómo yo estás estoy apurado- y te digo estoy mal, ¿qué pasa contigo? Me detengo. Me detengo a escucharte. Porque Tú, si tú te abriste... Porque nosotros estamos condicionados a escuchar, Claro. pero el normal de la gente no quiere escuchar problemas. Muchas veces no sabemos cómo reaccionar cuando el otro se abre de esa forma. Exactamente. Pero es muy importante y por eso la atención plena nos ayuda a poder conectar y recibir lo que el otro trae La también. empatía se Sí, desarrolla. Eso es. Esa palabra te veo que algo es pasa- clave cuando uno entra en su casa interior, empieza a desarrollar eso que se llama empatía. Y esa empatía al final se contagia porque todos vais elevando la Entonces vibración. necesitamos que todos se conecten consigo mismos para que sea el mundo más empático. Sería O sea, totalmente distinto. Obviamente se viviría, no es un idealismo, sino que viviríamos en un mundo mucho Es mejor. empezar a que es muy mirarnos simple. un poco más, a poder conectarnos y a leernos mejor. Y por ejemplo, en pareja hay algunos ejercicios de mindfulness que son preciosos y que yo invitaría a la gente en su casa a practicar. Por ejemplo, simplemente sentarse y mirar a tu pareja 5 minutos en silencio, sonriendo. 5 minutos. Si quieren poner un reloj si se ponen muy nerviosos. Pero es sin hablar, sin tocarse Y si nada. se ríen. Maravilloso que se Para. rían. Solamente mirarse. Pero sin hablar. Ese silencio de mirarse recupera la intimidad emocional, los acerca. Es una comunicación totalmente distinta. Logra ver al otro. Entonces logramos vernos y conectarnos y a veces justamente yo invitaría a todas las parejas que hoy día estén pasando un momento difícil, que estén en crisis, que estén complicadas y aún más a las personas que estén bien. Porque a veces uno va a terapia de pareja o todo cuando está pésimo, Sí. cuando es la última oportunidad. No, las personas que están bien también tienen que seguir cultivando y reforzando el vínculo. Entonces desde ahí poder sentarse hoy día a la noche y mirarse. Mirarse 5 minutos sonriendo y poder reconocerse. Y eso yo creo que va a poder dar o generar una conversación íntima mucho más rica después. Pero antes de eso dejar los egos, porque si hay una pareja que está desencontrada, es necesario dejar a un lado todas las rabias, los egos. Es que hay Yo que siento darle- que cuando hay un silencio entre dos personas que se han querido, que tienen amor, más allá de los egos, las rabias, los orgullos,
cuando tú tienes amor de base y te miras sin hablar, los egos van a quedar al minuto desechados y te empiezas a reír. Y una vez uno empieza a reírse de sí mismo también. Y de las cosas en que estamos enganchados, que a veces son tonteras. Y a veces nos empezamos a centrar más en lo importante. Y quizás esa mirada te va a decir mucho más que lo que hubiera hecho una conversación. Y yo creo que es ese volver a mirarse el que necesitamos todos. Mónica, ¿algún ejercicio para que nos enseñes en pareja a respirar y de esa compenetración? Porque está claro que muchos en pareja están súper bien, pero otros están atravesando momentos súper difíciles, así que esto será universal para todo el mundo. Podemos sincronizar nuestras respiraciones con el otro. ¿Ya? Entonces, me voy a acercar un poquito. Acérquese usted. Mira, cuando yo inhale, vamos a poner nuestras manos así. Si lo hacemos en pareja, nos vamos a tocar. ¿Tocando? Ok. Entonces, yo voy a empezar inhalando y cuando inhale, mis manos se van a acercar. Y tú te vas a acercar conmigo, exhalando tú. Ahora yo exhalo y boto hacia ti. Inhalo. Exhalo. Hay que parpadear. Relájese, parpadear. que se relaje. No, pero Exacto. está muy bien. Pero está bien. esa conexión que se da al mirarse, al conectarse, cuando una persona, por ejemplo, está muy ansiosa o una crisis de pánico incluso. Imagínate de repente, muchas veces uno necesita un abrazo, no una solución ante un problema. Si tú a tu pareja la ves hiperventilada por algo y le dices, a ver, ven, respira conmigo. Y te tomo las manos y empezamos a respirar. Y te voy calmando. Y quizás ese es el mayor regalo que Tomar te puedo las hacer. manos te refieres a coger así O abrazarla. o el O puedes simplemente... hacer así, Perfecto. pero en el fondo es sincronizar tu respiración con la mía. Algo que acerca también es al momento de dormir. Acercarse y en ese acurruque de repente cucharita que uno está, poder darte cuenta de que quizás el otro está respirando muy agitado y tú más lento. Y a veces el poder sincronizarse. De hecho se ha visto que los matrimonios de larga data empiezan a sincronizar sus respiraciones e incluso su corazón al dormir. Cuando estamos Ojo, pero ahí hay un tema... Permiso. Ahí hay un tema que vamos a ponerlo en la mesa porque es muy curioso. Has dicho algo que es real, pero fíjate que también en ese sincronizar el corazón, cuando uno de los dos late mucho más fuerte que el otro, suele arrastrar al otro Sí. hacia ese latido y el descanso no es tan bueno. O sea que es súper importante lo que has dicho de sincronizarse, porque el sueño es más reparador, o sea, es todo. Acercarse. En el fondo, yo te puedo ayudar a calmarte. No tengo que correr al lado tuyo si eso me va a hacer mal. Pero Qué sí, bonito. creo que es acercarse. Por ejemplo, mira. ¿Tú nos puedes mostrar el ejercicio, por ejemplo, las crisis de pánico? ¿Cómo podemos sincronizar tu respiración con la mía? Si estoy frente a una crisis, ¿cómo me puedes ayudar? Hay algo que uno puede hacer muy práctico, que es ponerse atrás de la persona, Ya. abrazarla por atrás. Hagámoslo. ¿Te has Yo voy fijado? contigo porque ese es muy alto. Ya, siéntate aquí. ¿Ya? Entonces, imagínate, Yo estoy con crisis de pánico. ok, No. ¿te has fijado que cuando una persona, por ejemplo, está muy agitada o está con mucha pena y tú lo abrazas y le haces así, tranquilo, Se calma. es muy distinto a poner una mano y sostener? Ese abrazo sostenido O sea, calma esto mucho así más. es superficial. Sientes la contención. Exacto. La La eso es. contención. Incluso los bebés cuando lloran, si tú pones una mano justo en la mitad de la espalda y la otra mitad al frente de su pecho, los ayuda a calmarse muchísimo. Es que sentir una mano aquí en el corazón Una mano es en lo el máximo. corazón. Yo no lo voy a hacer para respetar la intimidad de Alejandra, pero lo que vamos a hacer es que si una persona, puede ser, imaginémonos, una amiga, está teniendo una crisis de pánico, simplemente yo lo que trato de hacer es poner mi corazón en ese lugar de la espalda, Que yo lo sienta. que ella lo sienta, para que pueda sentir mi ritmo de respiración también. Entonces simplemente yo me acerco y le digo, vamos a respirar juntas, vamos a calmarnos, yo estoy contigo. Entonces vamos a inhalar, Inhalamos por la nariz y se exhala por la boca. al principio y luego hasta que la persona se calma, después podemos solo por la nariz. Perfecto. Al principio la persona va a estar mucho más agitada
Entonces tú tienes que acompañar esto con tu cuerpo. Por eso es el sostener, el contener emocional. Porque yo tengo que desde seguir el ritmo cuerpo. de tu respiración, exactamente. Entonces yo empiezo a bajarla a ella un poquito. Empiezo a acompañarla, a bajarla, a sostenerla. Y ese sostén de estoy aquí, estoy contigo, te voy a cuidar. ¿Y sabes qué me hace sentido? Te voy a explicar por qué. Cuando sufría crisis de pánico, en aquellos tiempos tan remotos... Ojo, algo súper importante. 1 de cada 4 chilenos va a sufrir en su vida una crisis de pánico. Sí. Es algo muy masificado, a veces hay mucho prejuicio alrededor de eso, pero creo que es súper importante que todos sepamos distinguirlo, entenderlo y quizás saber reaccionar cuando alguien se asusta, de que en el fondo lo que más necesitamos en ese minuto es contención. Es esa contención. Eso quería contar, y cuando sufría crisis de pánico, en ese tiempo que no se sabía mucho, yo lo único que necesitaba cuando pedía ayuda era que me abrazaran y que me ayudaran con un cariño o con sincronizar la mirada con el otro, pero sin embargo las personas que estaban se asustaban y yo más me asustaba. Entonces me hace mucho sentido que uno tiene que educar también a los que viven con la persona que sufre de pánico, que no le digan esto va a pasar, tómate una pastilla, sino que lo mejor es abrazarlo, contenerlo, sentir la contención como lo tú hiciste conmigo, con fuerza. ¿Y sabes por qué se hace por atrás al principio? Porque, por ejemplo, si yo me pongo al frente de ti de principio, vas a sentir mucha presión. Sí. Cuando hay alguien que está en crisis, si yo me pongo justo al frente, se puede sentir más asustado, sobre todo si no hay un vínculo de confianza y hay una pleno. invasión del espacio. Entonces yo me exacto. pongo atrás, como menos amenazante, para que la persona descanse en mis brazos. Y yo desde ahí, puedo volcarme hacia adelante cuando ya gané esa confianza y la bajé un poquito para que vayamos juntas desde la conexión visual, bajando. Perfecto. Las personas siguen manifestándose en la casa y Claudio nos envía el siguiente Instagram que dice así. Claudia, perdón, que le cambié el sexo. Me encanta su programa. Me interesa lo de la depresión, ya que hace un año perdí a mi amor de mi vida, mi padre, y desde ese día soy otra, muerta en vida y dependo de alprazolam. Mínimo, y ya no quiero, que me gustaría que me puedan orientar. Por favor, saludos y abrazos, los adoro. Qué amorosa, Claudia. Qué Muy pena. amorosa. Fuerza, mucha fuerza para Sí. Claudia, que Así está es. pasando por Mucha un fuerza. momento. Ojo que hay una palabra ahí fuerte, muerte en vida. Creo que es importante poder decidir también salir de la muerte, poder honrar quizás a esa persona que partió y pensar quizás qué querría tu padre para ti, qué querría esa persona. Lo mejor. Y desde ahí esa persona probablemente va a querer que tú vivas. Hay dolores, hay pérdidas que son muy dolorosas y que cuestan muchos años. Ella está muerta Hay que en viva transmutarlas. porque no hay una aceptación de la muerte de su padre. Porque se resiste, Se resiste a la a la muerte, idea claro. de que partió. En la medida en que yo acepto, agradezco que quizás me tocó ese pedacito de vida contigo. Y es una concepción de la muerte muy distinta. Es que- Porque en el fondo uno puede decir ¿por qué me dejaste? Y desde la frustración, la rabia y ese... Pero es- escúchate, ¿por qué me dejaste? Nadie deja... culpando, por eso, Exacto, desde el resistirse exacto. y negarse. Y desde cuando uno trabaja en la aceptación, puedes ver la muerte desde un lugar totalmente distinto. El mindfulness enseña mucho y ayuda mucho a ver la muerte de otra mirada. Darle otra mirada, no con Exacto. sufrimiento. Entender que Exactamente. todos vivimos y morimos todos los días finalmente porque estamos en proceso de cambio. Y creo que es importante también, hoy en día se ha ido cambiando un poco el concepto de la muerte, en cómo vemos la muerte. En Chile están pasando cosas maravillosas como funerales donde se van los ataúdes pintados de manitos de colores de toda la gente que te quiere. Funerales donde hoy en día hay cumbias y hay mensajes de repente diciendo, ¿sabes Hay qué? que cambiar el chip, claro Quiero que sí. honrar La que estuve alegría. un tiempo contigo en la vida. Quizás en vez de haber estado, hay gente que está 1 año, 2 años con sus padres o que nunca los conoció. Quizás ella, Claudia, tuvo la fortuna de tener a su padre mucho más tiempo y eso hay que agradecerlo. No hay que perder de vista porque muchas veces se nos va la vida conectados con todo lo que no tenemos, con todo lo que no fue, en vez de darte cuenta de la oportunidad de lo que sí tienes hoy día. Pero ¿cómo lo puede hacer, por ejemplo, Claudia, que uno lo puede entender? Nosotros lo entendemos súper bien, pero la persona que está sumida en ese dolor, ya sea por la pérdida del padre o algo muy difícil, un rompimiento de una relación romántica, etcétera, ¿cómo la sacamos de ese dolor para que pueda comprender que tiene una oportunidad, o sea, que tuvo a su padre tanto tiempo, pero que está viva? Es importante, la felicidad se trabaja.
¿ya? Hay personas que... Se construye. Se construye, se entrenan habilidades para que uno pueda ser más feliz. Sí ha pasado mucho tiempo y hay muchas personas hoy en día en Chile que, por ejemplo, dependen de fármacos para estar bien. Ojo, el fármaco es algo que te puede acompañar un rato de la vida, pero no necesariamente tiene que estar toda la vida contigo. Entonces, el poder buscar ayuda profesional, el acompañarte, por ejemplo, con alguna terapia que te acompañe en ese proceso de salir del duelo más positivamente, de volver a vivir una vida más plena, de poder poner atención nuevamente a lo que estás viviendo hoy día, a quién están alrededor tuyo, a darte cuenta quizás en qué te diría tu papá hoy día, a qué le gustaría que hicieras con tu vida, poder quizás dedicarle los años que vienen y ese propósito. El sentido de la vida. El sentido, es recuperar ese sentido. Y creo que es importante entenderlo desde ahí, que a veces uno tiene que tener la humildad de decir, no puedo solo. Y puedo pastillarme toda la vida, pero en realidad el mejor medicamento tiene que ver con las emociones, con lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Y eso, quiero transmitir esperanza. Es que la hay. De poder darnos cuenta que el fármaco por sí solo no te saca de la enfermedad. Pero hay un tema súper importante ahí que quisiera tocarlo, mira. Tiene que ver con las habilidades y con las herramientas que tenemos. Por ejemplo, probablemente ella no tiene las herramientas, era mucho más débil, más vulnerable, con un yo mucho más frágil para enfrentar los sufrimientos. Por lo tanto, la única manera que ella pueda salir, porque está haciendo un duelo patológico, y prefiere morir en vida que sufrir. Lo que partimos diciendo al principio, sí, por tratar de evadir el dolor, en el fondo tratamos de ser felices y nos vamos hundiendo más. Entonces quizás que ella pueda entrar a su casa interna, conectarse con sus habilidades, con su fortaleza, con sus debilidades y poder en el fondo encontrar el cómo salir. Y una de esas partes que yo siempre se las doy a los pacientes es, a partir de ahora definimos el sentido de tu vida, que es sanarte de este duelo y encontrar todo y más para poder salir, porque en el fondo ella tiene la oportunidad de vivir y obviamente que su padre quisiera que ella esté contenta y feliz. Que te enseñó cómo construir tu vida desde ahí, cómo poder dejar un legado distinto. Y yo creo que desde ahí como el mindfulness te permite eso. Y a mí me gustaría poder hacer una pequeña práctica también para que la gente pueda darse cuenta que es algo súper sencillo y que de verdad podemos hacer. Quiero dar algunos datos también de aplicaciones que pueden tener el celular y que la gente pueda sentirlo más cercano. De que en realidad hemos estado hablando mucho de mindfulness, pero para que la gente pueda ver cómo lo podemos poner en práctica, por ejemplo, es algo tan sencillo como sentarnos. Podemos ir en el metro incluso, ya en la micro, y es simplemente poner la espalda derecha, los pies sin cruzarnos, podemos poner las manos sobre nuestros muslos, ¿ya? Hay muchas, no sé si han visto algunas imágenes de Buda, incluso que está así. Sí. Tiene que ver con izquierda sobre derecha, corazón sobre cabeza. Donde está nuestro anillo, por acá, por este dedo, pasa la arteria que está más cerca de nuestro corazón. Por acá, en el fondo, es donde nos conectamos más hacia el corazón. Por eso en la filosofía budista muchas veces se pone corazón sobre cabeza y los dedos se colocan de esta forma, ¿ya? Porque muchas veces cuando nos estamos quedando dormidos, se van hacia abajo. Y si estamos pensando demasiado, intuitivamente se van hacia arriba. Entonces estas imágenes que a veces vemos tienen que ver con eso. Pero ojo, lo podemos hacer así, podemos hacerlo así, podemos sentarnos en flor de loto si queremos. Lo importante es que tú te sientas bien con la práctica que vas a llevar. Si estás en el metro... Cómodo. Cómodo o cómoda. Poder simplemente dedicarnos a estar quietos, a quietar el cuerpo, ¿ya? De repente justo estamos así y nos pica la nariz. Y no sé por qué. Sí. Pero en realidad tiene que ver porque empezamos a darnos cuenta más de las sensaciones corporales que tenemos. Más conciencia. Empezamos a tomar más conciencia. Y no hay que rascarse. Hay que aguantarse esos 10 segundos. Basta que te digan no tragues. Para que te den ganas. Siempre pasa lo mismo. Sí. El poder, ese autocontrol del movimiento, te ayuda también porque imagínate cuántas emociones desagradables, cuántas dificultades tenemos que sostener. También podemos sostener nuestro cuerpo. Y desde ahí poder darnos un momento de quietud te ayuda también mental y emocionalmente. Entonces desde ahí, desde esa postura cómoda. Claramente si así te duele, sale de esa postura. Siempre amable contigo mismo. Cuando miramos hacia el frente, quizás hay muchos estímulos que nos van a distraer más fácil.
Entonces, si yo estoy empezando recién en el tema del mindfulness, puedo focalizar un punto en el suelo, ¿ya? Ojalá no los ojos cerrados al principio, porque con los ojos cerrados nos distraemos más en un inicio o nos podemos quedar dormidos si estamos muy cansados. ¿Sabes qué es súper hipnótico con lo que dices del punto, mirarse la punta de la nariz? De verdad, súper hipnótico. Eso se trabaja mucho en el yoga. O una llama, la vela. Por ejemplo, una llama, perfecto. El fuego atrae mucho nuestra atención. Podemos poner una velita y poder fijar nuestra atención en esa vela. Entonces, lo que vamos a hacer durante quizás un minuto, lo pueden poner a reloj con una campanita o alguna cosa suave, simplemente es respirar profundo, inhalar y exhalar por la nariz, mirando ese punto. Y poder conectarte con qué es lo que está sucediendo aquí y ahora. Quizás vas a sentir que tus pies estaban helados, no te habías dado cuenta. Y más que juzgar si eso está bien o mal, es como, están helados. Qué rico lo siento quizás suavecito. Así como, mira, siento un dolor o percibo que tengo un dolor en la espalda que no me había dado cuenta antes. Si empiezo a distraerme y empieza a venir cualquier idea a mi cabeza, simplemente la dejo ir y me preocuparé después. Y vuelvo a poner atención a la vela. Y así puedo estar quizás al principio 1 minuto, 2 minutos, y luego voy sumando en la medida en que yo sienta que puedo ser capaz de avanzar. No importa si aparecen emociones o ideas dentro, déjalas ir, déjalas pasar con amabilidad. Hay muchas prácticas que uno puede hacer durante el día, por ejemplo, con los mismos niños también. Hay uno que se llama el frasco de la calma, por ejemplo. Si llenas un vaso, un frasquito con agua y escarcha, y lo mueves, le puedes decir a los niños que esas escarchas que están moviéndose ahí en ese momento, justamente son como nuestros pensamientos y nuestras ideas en nuestro cerebro. Entonces lo que podemos hacer es dejar el frasco detenido y respirar profundo hasta que las escarchas tocan el fondo. Y en ese momento en que estamos respirando, en que estamos conectándonos, nos vamos calmando también. Y nos vamos conectando solamente en mirar la escarcha. Si un niño está enojado, tiene rabia, a veces no tengo un repertorio muy grande como para saber qué hacer con el enojo. Quizás esto puede ayudarte a calmarte, a respirar un poco, a conectarte y desde ahí, cuando ya bajes esa emoción, poder hablar mejor sobre lo que te pasó. Así es, así es. ¿Tú tenías un taller o una actividad que promocionar? Me han dicho un pajarito, ¿sí o no? Ah, yo traía un regalo. Pues, pero sí. Por favor. Sí, tenemos, viene el Holistic Fest, que es un festival de terapias que van a ayudar hacia el bienestar. Va a estar Claudio Araya hablando de mindfulness también, que es un gran maestro acá en Chile. Yo voy a estar hablando sobre cómo ser más felices en pareja, también el día domingo a las 6:30. Esto es en el Teatro Teletón, 29, 30 de junio y el 1 de julio. Y vamos a sortear 5 entradas dobles para ir los 3 días al Holistic Fest entre las personas que escribieron y comentaron en las redes sociales en el programa. Eso está maravilloso, Así que Mónica, ahí vamos a darle ese maravilloso. regalito para que nos encontremos y voy a estar firmando también el libro de la generosidad ahí en el festival. Mónica López, psicóloga especialista en felicidad, te queremos agradecer tu presencia de todo corazón. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ¿Dónde me yo llevas quiero ahora? Eso, Sergi, tú sabes que todos nosotros